presentes en este caso voy a presentar sobre referente a una obra, pero antes voy a decir unas palabras. Como suena, la literatura no solo refleja la vida, también nos ayuda a vivir con más intensidad y conciencia. Como se dice también en inglés, literature does not only reflect life, it also helps you live it with more intensity and consciousness. En los próximos minutos vamos a expresar nuestros argumentos frente a una historia escrita por César Vallejo, llamada La Fábula Salvaje. Mi meta es que entiendan cómo una persona a través de páginas puedan explorar cómo el poeta anticipa temas existenciales y psicológicos que marcaría el siglo XX. Ok, bueno, para seguir y hablando referente a este tema, en este caso voy a hablar un poco sobre su vida y sobre todo lo que se relacionó con César Vallejo. César Vallejo, nacido en Santiago de Chuco, en Perú, en 1892, es la voz poética que fusionó la humildad andina con la vanguardia universal. Originario de una familia mestiza y religiosa, su vida estuvo marcado por la lucha económica y la injusticia social, experiencias que sembraron su profunda empatía. Tras una juventud en el Perú donde se presenció la explotación y sufrió un injusto encarcelamiento, revolucionario del lenguaje con su obra Capital en 1922. Este poemario no solo rompió radicalmente con las sintaxis tradicionales, sino que cimentó su posición como el poeta más innovador de la lengua castellana en el siglo XX, y fue exiliado en Europa desde 1923. Muchas gracias. Para continuar con la exposición, mi nombre es Elizabeth de la Cruz. Voy a describir el cuento de César Vallejo, La Fábula Salvaje. Narra la historia de Balta Espinar, un joven campesino mestizo que vive con su esposa Adelaida en una choza en los Andes. El conflicto se centra y surge en una paranoia incontrolable. Tras romperse un espejo, Balta comienza a creer que su esposa le es infiel con un ser misterioso. Esta obsesión se agrava y alimenta por el entorno hostil y supersticioso, llevando a una profunda crisis de identidad y locura, que lo impulsa a maltratar a su esposa Adelaida y que culmina con un desenlace trágico y ambiguo, donde la realidad y la alucinación se confunden. Continuando con el cuento de La Fábula Salvaje, estaré describiendo la escena número 1, desigualdad socioeconómica y acoso. Se describe la extrema pobreza en la que vive Balta y Adelaida. Su choza está tan descuidada que un simple espejo se rompe en el suelo, y la miseria es tan palpable que cualquier evento cotidiano como un reflejo se convierte en una amenaza existencial. La vida es una lucha constante contra la naturaleza y la marginación. La injusticia radica en la condición de la vida que la sociedad le ha impuesto. Desde la falta de educación y la precariedad económica siembran el caldo de cultivo para la superstición y la enfermedad mental. Escena 2. Abuso psicológico y acoso intrafamiliar. Los diálogos internos y la interacción de Balta con Adelaida, donde comienza a hostigarla y acusarla basándose únicamente en el reflejo del espejo roto. Balta pasa del amor al odio, sometiendo a Adelaida a un constante interrogatorio y vigilancia. El abuso de poder se manifiesta en la dominación psicológica de Balta sobre su esposa, que es una víctima de su mente enferma. Adelaida es incapaz de defenderse de la acusación fantasmal, quedando atrapada en la paranoia de su pareja. Escena 3. Injusticia existencial.
El momento culminante donde la locura de Balta lo lleva a actuar de forma violenta, ya sea contra sí mismo o percibiendo la violencia del entorno. La ambigüedad del final, Balta persiguiendo a su sombra el posible suicidio, encuentra con el otro Balta. Es una condena sin juicio ni escapatoria. La vida de Balta es una condena. No hay un sistema que lo proteja de su propia mente, ni la brutalidad de su entorno. Es una víctima de la soledad y la alienación, una injusticia más profunda que lo legal o económica. Y para ir finalizando, la ODS 10 busca garantizar que toda persona independiente de su origen o condición económica tenga igualdad de oportunidad y esté protegida de la discriminación y la exclusión, algo que Balta y Adelaida les ha negado por su contexto. Caso cegado por los celos. Sujeto agrede brutalmente a su pareja. Esta fuente corresponde al periódico Prensa Regional. La noticia reporta un grave caso de violencia familiar ocurrido en Hilo, Perú, donde un sujeto identificado como Edgar Adam Mendoza, de 36 años, agredió brutalmente a su conviviente. El argumento central de la noticia es la manifestación de la violencia de género, desencadenada por los celos después de que la víctima recibiera un mensaje de un desconocido en su celular. La agresión que incluye fue golpes y arrastrarla. Se destaca por la crudeza del acto, ya que fue presenciada y esto afectó físicamente a la menor de su hija, que la víctima cargaba en su espalda, resultando ambas con la incapacidad médico-legal. Este incidente no solo ilustra la persistencia de la violencia contra la mujer, Ley 303/64, sino también el impacto directo traumático en el núcleo familiar, resultando en la detención del agresor por parte de la Comisaría de La Pampa Inalámbrica. Gracias. Hola, soy Wilson Corrales Ramos y hoy vamos a hacer una entrevista a un amigo de la Villarreal de la carrera de Derecho sobre la novela Fabla Salvaje. Vamos con el video. ¿Cómo interpretas tú lo salvaje en la obra? Y yo pienso que lo salvaje se ve reflejado en la cordura del mismo personaje, ya que va descendiendo poco a poco y se refleja cuando le pega a su mujer, en los fantasmas que ve y en su póstumo suicidio, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el mensaje que nos deja esta obra? De mi perspectiva creo que el hombre tiene muchos conflictos internos y a veces puedes explotar, ¿no? Y creo que tanto el personaje como en la vida real, hablar es el mensaje que deja la fábula, ¿no? Que hablar soluciona, pues, y no evitarnos esos problemas como el pegar a un ser querido y evidentemente una tragedia como es la muerte, ¿no? ¿Por qué consideras importante que sea leído Fabla Salvaje en la vida cotidiana? Porque cada vez más lo salvaje en realidad es más cotidiano y pienso que leerlo nos podría ayudar más a entendernos, porque al final tanto el personaje como alguien de la vida cotidiana presenta los mismos síntomas y tanto no hablarlo puede llevar a un final como el suicidio del personaje. Y para finalizar, hemos transformado nuestro análisis en dos piezas visuales esenciales, la infografía y la historieta. La infografía actúa como nuestro puente conceptual, uniendo la tragedia de Balta en 1923 con la ODS 10, reducción de las desigualdades, al demostrar que la marginalidad extrema y la falta de salud mental son formas de exclusión estructural. Por su parte, la historieta nos obliga a mirar la injusticia a nivel íntimo, ilustrado en viñetas como la paranoia de Balta. Se traduce en un crudo abuso psicológico contra Paca, evidenciando que la desesperación del contexto se manifiesta en violencia cotidiana. Gracias. Concluir nuestro análisis de la
Fabla Salvaje, podemos afirmar que César Vallejo no solo escribió una novela sobre la locura individual, sino que creó un espejo brutal de la injusticia social y estructural de su tiempo. Hemos visto cómo la pobreza, la marginación y la falta de acceso a la salud mental actúan como catalizadores de la tragedia de Walter Spinoza, llevándolo del miedo a la paranoia y finalmente al abuso. Nuestra conexión con la ODS 10 es la reducción de las desigualdades en una prueba irrefutable de estos problemas no son reliquias históricas, sino desafíos globales vigentes. La obra de César Vallejo nos recuerda que la exclusión siempre cobra un precio, ya sea en lo psíquico o individual o en la dinámica de una familia. Gracias.